Creo que nuestra fórmula para las negociaciones es conocida y es discreción en las conversaciones y publicidad en los acuerdos cuando se logren. Esa es la fórmula que hemos utilizado, la que vamos a seguir utilizando y, por tanto, pues no le puedo decir nada más. Bueno, la fórmula del Partido Socialista en las negociaciones es muy básica. Aceptan lo que les pidan los separatistas y todos los enemigos de España porque pagamos nosotros. De discreción, la que necesiten, más bien secreto, porque luego te mienten por todas partes. Pactan todo con Bildu, luego te dicen que no han pactado nada con Bildu, dicen que nunca dependerá el gobierno de España de los separatistas, depende en todo, dicen que nunca se acercarán a ese fascista llamado Puigdemont y lo llaman a través de vía judicial. Oiga, este señor que está en orden de búsqueda y captura se puede poner, que vamos a negociar con él todo lo que él quiera, porque a fin de cuentas van a pagar los españoles. La fórmula. Vamos, la fórmula, Fórmula 1, Fórmula 1000 y Fórmula 5000. La fórmula de aquí pagamos todos para que ellos permanezcan en el gobierno. Esta fórmula es la que vamos a tener. En pleno verano, baja el nivel, se pueden hacer negociaciones secretas, se puede hablar con intermediarios. Simplemente les pongo un ejemplo. ¿Qué persona ha elegido Pedro Sánchez para que haga las negociaciones? Yolanda Díaz. ¿Qué persona ha elegido Yolanda Díaz para que tienda todos los puentes con el prófugo de la justicia y cobarde Carles Puigdemont? Jaume Asens. ¿Quién es Jaume Asens? Una persona que está grabada por la Guardia Civil en las investigaciones, en la instrucción del caso del 1 de octubre, porque ofreció directamente desde el Ayuntamiento de Barcelona, donde era teniente alcalde, ofreció instalaciones del Ayuntamiento de Barcelona para que se reventara la Constitución española y la unidad de España en el golpe separatista, ilegal e inconstitucional del 1 de octubre. Este es el elegido, nuestra fórmula. La fórmula es: haremos lo que nos pida Puigdemont, porque ya hemos hecho lo que nos ha pedido un señor llamado Otegi, condenado por pertenencia a banda terrorista. Es más, haremos lo que nos pida Junqueras, que también está condenado, pero ya le hemos indultado porque nos pidió el indulto. Es más, nos pidió que rebajáramos las penas por malversación y también lo hemos rebajado. Discreción, transparencia. ¿Transparencia de qué? Por cierto, siento darles una muy mala noticia. En lo que coinciden todos es en el debilitamiento constitucional, en el ataque a la unidad de España, por cierto, también en el ataque a la monarquía y en otra cuestión: subidas de impuestos masivas. Todos ellos quieren un riego de dinero público por todas partes. Los unos para financiar su nuevo golpe separatista en Cataluña, los otros para financiar su independencia de Euskal Herria, esa cosa donde pretenden meter a Navarra subsumida y por debajo del poder, bien humillada, del País Vasco. Y los otros directamente porque se sienten muy guays, como Yolanda Díaz o el mismo Pedro Sánchez, y consideran que lo que hay que hacer es seguir subiendo los impuestos a todos los españoles para pagar prebendas con las que continúan en el poder. La fórmula. Esta es la fórmula. Ellos van a seguir en el poder, nosotros pagando toda la fiesta. Bueno, pues ya han visto, para Félix Bolaños esto es una cosa totalmente normal: luz, taquígrafos, no tenemos nada que esconder. Claro, la gran pregunta es, si no tienen nada que esconder, ¿por qué en las anteriores elecciones, no el 23J, se liaron a decir que nunca jamás pactarían con Bildu? Luego han pactado absolutamente todo. ¿Por qué llamaban fascista, nunca nos acercaremos a Puigdemont? Ahora se acercan en todo. Ahora es que directamente es que se refrotan con Puigdemont. O sea, ¿por qué? Si de veras no hay un problema de legitimidad de todos estos partidos, ¿por qué tienen que andar haciendo estas cosas? ¿Y por qué tienen que blanquearlos? Bueno, pues los blanquean porque hay una enorme pregunta que vamos a intentar responder en este programa, que es: ¿cómo ha llegado España a aceptar que partidos herederos de ETA se conviertan en una especie de caldo de cultivo totalmente normalizado de la política española? O sea, ¿cómo ha podido ocurrir esto? ¿Cómo puede ocurrir que partidos que conspiran, han montado golpes separatistas, que han malversado el dinero de toda su gente, que han sido indultados, no por la puerta de atrás, porque ha sido por la puerta de adelante, pero entre negativas y al final asunciones, porque te lo pedían los separatistas, y han sido indultados los golpistas, los que han conspirado con dinero público contra España, la Constitución, los que han marcado a chavales en los colegios en Cataluña, etc.? Esto, Esquerra, esto, Puigdemont. Y, por supuesto, la parte ya directamente de Bildu, de llevar etarras metidos en tus listas, y les da olímpicamente lo mismo. Bueno, Sandra León, Carmelo Jordá, bienvenidos. ¿Qué tal? Muy buenas. Vamos con los calificativos, porque la oposición, pues evidentemente, sigue teniendo clarísimo, y vamos a escuchar primero a Feijóo, que esto de normal no tiene nada. Eso sí, Félix Bolaños y Pedro Sánchez lo ven no solamente normal, sino la elevación del rango de democrático. Atención. La presidencia del gobierno no puede descansar en un partido como Bildu, después de ver la lista de personas de una banda terrorista y personas condenadas por asesinatos y que forman parte de listas a los municipios del País Vasco. O sea, hasta hace unas décadas en España todos teníamos clarísimo esto, que esto era una aberración. Vamos a escuchar a Iván Espinosa de los Monteros.
Es una vergüenza que tengamos aquí al brazo político de ETA y lo que certifica es que Bildu es el heredero de ETA y el PSOE es su albacea. Aquí el pequeño problema que tenemos, Sandra, es que si te coges los resultados del 23J, hay media España que sigue teniendo clarísimo lo que evidentemente es la diferencia entre la bondad y la maldad. Hay media España que o lo ha olvidado o le importa un soberano comino. A mí, dice Iván Espinosa Los Monteros, es una vergüenza, pero a mí me produce tristeza este escenario. O sea, de verdad, yo la sensación que tenía en la noche del 23J era esa tristeza, ¿no? Decir, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Y no lo sé, quiero pensar que no es que sea por maldad, sino en el caso de mucha gente por ingenuidad, ¿no? Quiero pensar que hay mucha gente que seguía creyendo, confiando, no sé por qué, en que no se iba a gobernar a cualquier precio. Quiero pensar que hay mucha gente, no lo sé, o sea, es que me cuesta pensar que los ciudadanos hayan votado para que se gobierne, para que se entregue España a independentistas, pero también a gente que nos ha hecho vivir una época de terror. O sea, es tremendo y como sociedad efectivamente creo que tendríamos que hacer una reflexión muy profunda porque hemos llegado a un punto de pérdida de valores, de principios, que yo personalmente no pensaba que íbamos a llegar. Carmelo, antes se suponía que el camino para llegar a la política, por lo menos desde el punto de vista de objetivo, de fines, tenía que ser que los mejores llegaban desde la vida privada, se incorporaban a la pública, traían todo lo bueno que habían construido, toda su experiencia en la vida privada y se incorporaban a la pública para poder compartirlo con todos los demás. Ahora vemos que se han convertido gobiernos en gobiernos que habitualmente tienen a gente condenada por delitos gravísimos, incluso, y cuidado, porque lo acabaremos viendo en el País Vasco y estoy convencido, incluso por delitos de sangre. Esto se ha normalizado en España, que no es que no lleguen los mejores, sino que llegas a negociar con delincuentes y pueden llegar delincuentes. Y hay, desde luego, decisiones, o sea, hay formas muy diferentes de tratar a los delincuentes según qué tipo de delitos en teoría hayan cometido o no. Es decir, aquel que ha dejado de pagar Hacienda un año por lo que sea, ese no puede ya ni aparecer por la puerta del Congreso, ni pasar por la carrera de San Jerónimo, y en cambio aquel que, mira, pues es que secuestró a un señor y le condenaron por eso, pero es pelillos a la mar. Esa es la realidad de España. El 23J nos desveló que efectivamente a una parte muy importante de la sociedad prefieren a aquellos que les odian en su característica política principal, que es el hecho de que son españoles, a aquellos con los que no están de acuerdo, ¿no? Y esa es la España de hoy en día. Tú eres capaz de entregar el gobierno a aquellos que pactan o de votar a aquellos que pactan con los que te odian porque tú eres español, por mucho que tú te creas que a lo mejor es otra cosa, pero tú eres español y esa es tu principal cualidad política, no eres francés, no eres italiano, eres español, es tu principal hecho político, y en cambio aquellos que son españoles como tú, pero tienen puntos de vista diferentes sobre algunas cosas, pues te parecen mucho peor. El relato del gobierno de que pactar con Bildu es maravilloso porque le estás ingresando en la democracia, fíjate tú qué bien, que antes estaban pegando tiros y ahora están aquí en la democracia, es mucho mejor que con Vox, que nunca ha pegado ningún tiro, como muchos los ha recibido, o han estado secuestrados en un zulo, porque son muy malos y fíjate tú que son la antidemocracia. Y eso hay que reconocer que ha calado en la sociedad y ha sido la clave para el último resultado electoral, que la gente ha entendido que son mucho mejores los de Bildu que los de Vox. La gente, insisto, un porcentaje muy amplio de la sociedad. Y eso es una ruptura moral que la habíamos visto antes en el País Vasco, la habíamos visto antes en Cataluña y que ahora se está trasladando a muchas regiones de España. Bueno, ellos tienen muchos altavoces. Uno es el sistema educativo. O sea, se ha borrado de la historia de España todo lo que ha ocurrido con ETA. Cuando te retrotraes o intentas mirar cómo hemos llegado a la situación actual, te aparece retratada la dictadura franquista. Para encontrar algo sobre la República y sobre el final de la República, cuando digo final es a partir del 33, desde que el Partido Socialista no asume los resultados de que ha ganado la derecha, hasta el 34 en el que te monta un golpe directamente y lo pretende ya convertir en guerra civil, hasta todos los grupos de pistoleros en el 36, etcétera, los llamamientos permanentes del Partido Socialista a armarse a la población y a montar una guerra civil. Toda esa parte ha sido borrada. O sea, yo he visto los textos de mis hijos, no aparece por ningún lado. La dictadura franquista la tienes por todos lados, lo cual me parece perfecto. Pero ¿y la parte previa? ¿Cómo entienden a lo que ha llegado? Es decir, ellos han construido, han borrado determinadas cosas. La historia de ETA no aparece en ningún lado. La historia de cómo ETA
se dedicó en etapa democrática a asesinar a diestro y siniestro, muchas veces incluso con atentados, en una misma semana 3 y 4 atentados, eso ha sido borrado, no hay ni un solo chaval que lo sepa. No es una cuestión de chavales, es decir, los chavales no lo han estudiado, pero los mayores han decidido no recordarlo. Bueno, de hecho, los mayores han decidido... Te doy la palabra, Sandra, pero vamos a escuchar, porque es que hay partidos políticos que, utilizando evidentemente su cauce público y sus subvenciones públicas, han constituido como uno de sus mensajes centrales el blanqueamiento permanente. El Partido Socialista lo hace día tras día, pero es que lo hace en todas sus estribaciones. Vamos con Gabriel Rufián. Al final yo creo que la izquierda abertzale, guste más o guste menos, es una fuerza importantísima en Euskadi, en Euskal Herria, y hace política. Y eso no es, repito, opinable, es pura información. Hace política, la izquierda abertzale, se refiere usted a los herederos de ETA. Digo yo, ¿de qué nos está hablando? Dice, hacen política en Euskal Herria. ¿Qué es Euskal Herria? ¿Qué es Euskal Herria? ¿Euskal Herria qué es? Que ya tenemos que dar por hecho que Navarra va a quedar subsumida, pisoteada por el País Vasco. Y este señor se llama demócrata. Vamos con otras declaraciones. Irene Montero. Bildu es un partido democrático que elige sus listas por los procedimientos que ellos consideran oportunos y no tengo nada más que decir. ¿Pero qué le parece que haya 7 condenados por asesinatos terroristas y qué le parece que estas personas, estos candidatos en muchas ocasiones, ni siquiera hayan pedido perdón por sus crímenes y concurran a unas elecciones? Como le digo, desde el máximo respeto a la legalidad, a la ley electoral y a todos los procedimientos democráticos, cada partido elegimos a nuestros candidatos. ¿Alguien se imagina haciendo este mismo comentario de Irene Montero sobre un violador? Lo que pasa es que aquí confluyen muchos factores y yo preguntaba ahora mientras estaba escuchando las declaraciones cuántos años tiene Gabriel Rufián. Yo no sé cuántos años tiene Gabriel Rufián, sé que Irene Montero tiene creo que menos que yo y yo todavía no he cumplido los 40. Esto es importante porque yo no recuerdo que en mi colegio, en mi instituto, me hablasen de la historia de ETA en profundidad. Además es que nunca llegabas al final del libro, con lo cual al final hay muchas cosas, sí, es que es así, que nunca te las contaban, ¿no? Y yo la memoria que tengo es por lo que me ha podido transmitir mi familia, no todas las familias son iguales, y por lo que he vivido después como periodista. Pero ¿cuántas familias, cuántas personas de menos de 40 años han vivido eso? Es que para mucha gente eso es un mal recuerdo, es que lo ven como algo muy lejano. Y esto es algo que tenemos que asumir y cada año que pase va a haber un sector de la población que vea todo eso mucho más lejano. Y eso es lo que explica que mucha gente no vea tan grave como lo vemos nosotros el pactar con un partido que tiene condenados por delitos de sangre. Entonces algo pasa con España y ha entrado en una fase de decrepitud moral de 3 pares de narices. Esto que están viendo aquí son 7 de los 89 condenados por colaboración o pertenencia con la banda terrorista ETA desde 2015 que han metido en listas Bildu, ese partido que el Partido Socialista asegura que no tiene nada que ver con ETA. ¿No tiene nada que ver con ETA? Bueno, tiene que ver desde los mismos objetivos hasta 89 personas. De hecho, es que empieza a resultar raro encontrar a alguien en Bildu que no haya pasado por la banda terrorista ETA. Por lo tanto, si la gente que estaba en ETA está en Bildu, no podemos decir que cuando menos son un partido heredero de ETA, es que me parece de puro sentido común. Pero los 7 que les hemos destacado, y vayan leyéndolo, son directamente los introducidos en las listas más recientes, las del 28M, y que directamente tienen delitos de sangre. Están condenados por asesinato. Es decir, ya no solamente es que hayan metido a personas que hayan pertenecido a la banda, que hayan marcado objetivos, que hayan colaborado en ponerle una bomba lapa a alguien. No. Es que directamente son los que han intervenido de una forma material en el asesinato de gente. Y estas personas están metidas en listas. David Pla, el último jefe, de hecho, de ETA, está recientemente incorporado en Sortu con cargo directivo. Es uno de los que manda. Sortu es el eje de Bildu. El eje del mando de Bildu. Y aquí tenemos gente con 29 años de prisión por asesinato, gente 106 años por encubrimiento de asesinato, 21 años y 3 meses por pertenencia a organización terrorista, 18 años por asesinato directo, 30 años por asesinato. Es decir, todos ellos, estos 7, pero hasta los 89 estaríamos en gente que tenía claro que formaba parte de su forma de actuar normal en lo que ellos llamaban política, el asesinar gente o estar en una banda que los asesinaba, a esta gente los hemos normalizado. Es decir, en España en estos momentos ya prácticamente ni se cuestiona. Dice, no, es que Bildu, es que es la legitimidad, es que Bildu está dentro de las instituciones. ¿Usted se ha molestado en mirar 5 segundos qué gente lleva Bildu? Esto es Bildu. Ahora vámonos con Esquerra y con Junts, que son los nuevos amigos. Esquerra el clásico, Junts el nuevo amigo de Sánchez.
Es que Esquerra y Junts, estos son algunos. Oriol Junqueras, Raúl Romeva, Joaquín Forn, Jordi Turull, Josep Rull, Dolors Bassa, Carmen Forcadell, pero de nuevo volvemos a un listado prácticamente interminable de gente de delincuentes, condenados en aplicación de nuestro Código Penal porque han utilizado el sistema legal para pisotearlo, para escupirlo y para fastidiar a toda la gente a los que tenían que administrar, que han utilizado dinero público para gastárselo, para construir un paraestado donde, oh qué casualidad, ellos iban a ser la cúpula de ese paraestado. Y por el camino, evidentemente, se llevaban el dinero. Y por el camino destrozaban a familias e impedían que la gente se sintiera como le diera la gana dentro del marco constitucional en una comunidad autónoma como Cataluña. Y marcaban a sus críos. Y torturaban a policías y a guardias civiles que pretendían ir a un hotel y no podían ni pisarlo. Esta gente ha constituido unidades dentro de los Mossos de seguimiento a gente por ser constitucionalista. Los han espiado como si fuese la Stasi. Y a esta gente los hemos normalizado. A Esquerra lo hemos normalizado. A Junts se le está normalizando, es nauseabundo, literalmente. Tú comentabas antes el papel de la educación, yo no voy a negar su importancia, pero yo creo que no nos podemos olvidar del papel que ha tenido en todo esto los medios de comunicación, que a mí personalmente me parece más grave. Yo creo que la educación, su influencia en la capacidad política de la gente está sobrevalorada, porque si no fuese así, las izquierdas ganarían con el 90% del voto. Esa es la realidad. Bueno, gracias a Dios siguen existiendo una cosa que se llaman padres. Ya, por eso te digo que la educación yo creo que está un poco sobrevalorada la importancia que tiene, que no digo que no la tenga, pero los medios de comunicación han sido dramáticos, porque los medios de comunicación han hecho un viraje hacia la izquierda y hacia la izquierda más extrema y hacia la izquierda más delincuencial, lo hemos visto en los últimos años, que ha sido inaudito. Y no es solo de España, pero yo creo que es un fenómeno que se ha vivido con especial dureza en España. Es que se ha normalizado tener delincuentes en las listas. Pero esto es lo que decía Carmelo antes, porque hay delitos que sí son gravísimos, todos los delitos de corrupción es algo malísimo. Siempre y sin embargo, que no los hagas para un proceso independentista, que en ese caso, hombre, pues mira, la malversación, yo lo que a la mar. O sea, es que yo lo que te diría es que ya no es ni siquiera el tipo penal, es quien lo haya cometido. Bueno, pero porque es que es la superioridad moral que siempre ha existido por parte de una parte de la población. Eguiguren está condenado por inflar a palos a su mujer. Y ahí da lo mismo. Es decir, ya no es una cuestión de qué tipo penal o qué delito hayas cometido. Es una cuestión de si has cometido un delito y estás en la derecha, olvídate. Si has cometido un delito y estás en la izquierda, era por el bien de la democracia. ¿En serio? Sí. Pero esto asesinar gente. Así. O sea, quiero decir, esa superioridad moral de los que se dicen progresistas siempre ha sido así. Pero el descaro en el que se mueven últimamente es nuevo. Bueno, es decir, y yo creo que ya no hay ni el más mínimo intento de disimular. Es un poco el descaro de Sánchez, que es el tío con la cara más dura, es decir, vamos, en la escala de Mohs hay que hacer hay que cambiarla para incluir la cara de Sánchez. Entonces, eso se ha trasladado a todos los ámbitos de la izquierda. Y cuando hablo de todos los ámbitos, hablo del ámbito periodístico, por supuesto, pero también del ámbito cultural, obviamente de los partidos. De las redes sociales también, que es muy importante. O sea, ahí, si la derecha se piensa que puede recuperar terreno electoral sin recuperar terreno cultural previamente, mientras que cualquier persona, por el hecho de que se le caiga un boli, va a ser satanizada en la derecha y delincuentes con asesinatos van a ser admitidos en la izquierda, que no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. O sea, a ver si la derecha se empieza a dar cuenta de eso. En vez de pegarse palos entre ellos, estas cosas que les gustan tanto, en vez de eso, que se dediquen precisamente a hacer pactos de Estado, por lo menos, entre esas dos formaciones, para que determinadas cosas sean clarísimas. Y es que hay que recuperar un terreno cultural, al menos como para llegar a lo obvio que entendería cualquier niño, que los delincuentes, y especialmente aquellos que han asesinado, aquellos que han secuestrado, aquellos que han intentado cargarse todo el orden constitucional, no pueden estar en política. Dices que han cumplido ya su pena, que no estoy hablando de una cuestión legal, estoy hablando de una cuestión moral. O sea, o se crea el caldo de cultivo cultural para que sea inadmisible moralmente que esa gente ocupe un cargo de representación pública, o tenemos un problema sideral. Pueden reinsertarse en lo que quieran, excepto en aquello que supone representarnos a los demás. Pero vamos, es que en muchos países que saben de democracia, como mínimo, lo mismo que nosotros, si tú eres condenado a cárcel, no es que no puedes ser elegido, es que no puedes votar el resto de tu vida. Carmelo, Sandra, muchísimas gracias. Bueno, nos vamos a la repercusión económica de toda esta situación en el segundo bloque. Atención. Bueno, pues vamos con la última parte de análisis de la que nos viene encima, con la repercusión económica. Luis Fernando Quintero, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Aquí estamos. Raúl Vilas, muy buenas. ¿Qué tal, Carlos?
Bueno, no sé si el programa nos está quedando muy majo desde el punto de vista de optimismo, pero ¿qué le vamos a hacer? Nos toca contar lo que viene. Luis Fernando, quiero que recordemos, porque esto pasaba en la anterior legislatura, las palabras de Pedro Sánchez cuando Ferrovial tomó la decisión de, mira, es que nos tenemos que marchar. Hace ya unas cuantas semanas, publicabas un artículo precisamente diciendo cómo muchos empresarios decían, aquí el único que acertó fue Ferrovial, sí, aquí no hay quien aguante. Bueno, pues vamos con Ferrovial y las palabras en una legislatura que era menos radical que la pinta que tiene la próxima, con lo cual prepárense. Creo que los empresarios también tienen una enorme responsabilidad social en la sociedad en la que nacen y desarrollan toda su acción, y creo que además en España hay ejemplos extraordinariamente positivos de grandes empresarios comprometidos con su país. Desde luego, tras este anuncio, creo que no es el caso del señor Del Pino. ¿Y quién es él para decir, para marcar, para señalar a una persona privada desde la presidencia del gobierno? Bueno, para marcarlo, que llegaron incluso a, no insinuar, a decir, ya veremos qué hace la agencia tributaria. Y dice, ¿perdón? O sea, inspecciones ad hoc. El señalamiento personal al presidente y la utilización, hombre, que ya sabemos que la utiliza, ya sabemos quién manda en la Fiscalía y en la agencia tributaria, pero que la utilices como un arma arrojadiza a una de las empresas más importantes de España, que ha dicho que se marcha porque el 95% de su actividad está en Estados Unidos y para poder cotizar en Estados Unidos se tiene que ir y de paso ya se va a una plaza donde paga menos impuestos y de paso ya se va a una plaza donde hay más seguridad jurídica, pues no es para señalarle con el dedo. Pero es que a mí me hace gracia que hable de lealtad con España el señor que hace descansar la gobernabilidad de España en los enemigos del país. O sea, ¿Vamos a tener más ferroviales, Luis Fer? A ver, yo, por lo que a nosotros nos cuentan... No tenerlos, tener empresas, salidas. Sí, digo. tener salidas de empresas, sí es cierto que hay más de una que se lo está pensando. Lo que nos han comentado, sobre todo fondos de inversión que están en conversaciones con otras compañías, es que ha habido muchas operaciones que estaban a punto, que estaban a la espera de la firma y que después del resultado electoral se han paralizado. La mayoría, hay que decirlo, centradas en el sector inmobiliario y más en el residencial, fundamentalmente por esa ley de vivienda que se esperaba derogasen y que a partir de ahora pues ya no se va a derogar. Pero que la racia fiscal que nos espera, el tratamiento que ya hemos visto que se da a las empresas en España va a hacer que alguna que otra probablemente tome la misma vía que Ferrovial, sobre todo viendo el éxito, porque Ferrovial desde que se marchó ha brillado en bolsa, se ha disparado en bolsa, está cosechando unos resultados extraordinarios, mientras aquí las que sostienen al gobierno, y es un poco de demagogia, pero creo que viene al caso, como es el caso de Prisa, no hace más que hundirse en la miseria. Raúl, quiero que escuches a Pedro Sánchez, porque Pedro Sánchez considera que si tenía algún impedimento de crítica, etcétera, era por el bloque involucionista. Y según él, tal y como dijo, después del 23J nos hemos librado de él, por tanto, anchas Castilla, así que prepárense para la aplicación de medidas económicas. Creo que España ha sido bien clara. España y todos sus ciudadanos que han votado han sido meridiana y rotundamente claros. El bloque involucionista de retroceso que planteaba una derogación total de todos los avances que hemos logrado durante estos últimos 4 años ha fracasado. Ha fracasado. ¿Eso significa que él considera que se ha quedado corto en la primera legislatura y ahora tiene que ir a más en subidas de impuestos, en restricciones sobre la propiedad privada, en bombardeo a los propietarios, en protección de los ocupas, en expulsión de empresas? El bloque involucionista que ha fracasado son 11 millones y pico de votos, que si excluimos a sus aliados terroristas y tal, serían mayoría. O sea, ha tenido más votos el bloque involucionista ese que dice él que el propio Sánchez. Eso por un lado. Referente a lo que puede pasar en la política económica, hay un factor de imprevisibilidad siempre por el tipo de político que es Pedro Sánchez y el tipo de gobierno y pactos que va a tener que hacer, que son cualquier cosa menos un modelo de estabilidad, y entonces es muy difícil hacer predicciones. Y también por otro factor muy importante, y enlazo con lo de Ferrovial que comentábamos antes, que además de ser intolerable en cualquier caso atacar hacia la libertad de empresas, que además roza la ilegalidad, porque hay que recordar que Ferrovial se ha ido a Ámsterdam, Holanda, Unión Europea. ¿Cómo se funda la Unión Europea? Libertad de movimientos y capitales. ¿Y por qué digo esto? También lo enlazo con lo otro. Estamos dentro del euro. Hasta ahora la economía, aunque hay datos terribles, y si uno va a un análisis serio de los grandes datos, es para estar muy preocupado,
quitando la inflación, que sí que lo han notado las familias, no ha llegado mucho esa situación mala, y yo creo que eso también ha influido en lo que ha pasado en las elecciones, y a veces lo hemos comentado, ¿será la primera vez que pierda la izquierda unas elecciones en España sin que haya un desplome económico? Bueno, todo esto es porque el Banco Central Europeo está comprando deuda sin preguntar y claro, está permitiendo llevar una política a base de endeudamiento y encima con un déficit estructural. 370.000 millones de deuda a la espalda. Claro, así hay crecimiento económico, pero va a haber que en algún momento tendrá que parar y tendrá que venir un ajuste. Y ahí es cuando veremos la capacidad que tiene este gobierno y que tantas medallas se pone en política económica de afrontar la economía de verdad. Somos un pobre yéndose de vacaciones a crédito y pagando la casa a crédito, el coche a crédito y todo a crédito. Que el Estado español tenga que asumir las facturas y su gasto con sus verdaderos recursos, con su capacidad de generar, olvidándonos de la compra de deuda sistemática. Y ahí veremos lo que pasa. Pero déjame que veamos a María Jesús Montero, Luis Fernando. Vemos un gráfico de lo que ha pasado con la inversión extranjera, que es muy preocupante, y te pregunto, expon lo que quieras, pero además te voy a preguntar si nos estamos metiendo en un problema de los muy serios, porque nos hemos situado en cola total de la Unión Europea, con lo cual vamos a comprar a precios de los que más pueden en un mercado global, vamos a hacerlo con poder adquisitivo del que menos, y encima con las empresas mirando el saqueo fiscal y diciendo, pues me marcho de aquí. Que él intenta plantear, porque lo que quiere hacer ver es una realidad que no existe. La gestión económica de este Gobierno ha sido inteligente, ha sido eficaz. Es un logro de país que tanto empresarios como trabajadores hayan logrado grandes acuerdos que han permitido estabilidad en los momentos en que España más lo necesitaba. Bueno, yo simplemente quiero que vean, inversión total anual, lo que ha ocurrido en España desde que estos señores llegaron a mitad de 2018, ahí no llegaron con Podemos en teoría, les apoyaron todos, desde los bilduetarras hasta absolutamente todos en la sesión de investidura. Pero bueno, oficialmente en el gobierno estaba Pedro Sánchez, el resto no estaba, en el 19 ya estaban todos. Miren la curva de evolución de la inversión anual, ¿vale? Según lo que dice María Jesús Montero, la gestión ha sido muy inteligente. Pues aquellos que se dedican a analizar más de cerca la gestión económica han tomado la decisión, o son todos tontos, o la decisión no ha sido inteligente y la gestión no ha sido inteligente del Gobierno de España, han tomado la decisión de empezar a vaciar todas las carteras de inversiones en España. Luis Fernando, ¿quién de los dos se equivoca? Porque aquí hay una cosa que está clara. O sea, si tú inflas a impuestos, se llama desincentivo. Si tú inflas a burocracia, se llama desincentivo. Si inflas a subidas de cotizaciones sociales, hace mucho más difícil trabajar y crear empleo en España. Hombre, parecen motivos más que lógicos para que las empresas hayan tomado la dirección de aquí te quedas, que no hay quien aguante. Porque la decisión que tomó el Ejecutivo ha sido, desde el primer momento, meter la mano en el bolsillo de empresas y ciudadanos, no hasta la muñeca, no hasta el codo, hasta el hombro y más allá. Hasta el calcetín. Y viendo los saltos que daba la señora Montero en el atril de Ferraz, lo que a mí se me veía a la cabeza es, está contentísima porque va a poder seguir saqueando a los españoles. Y ese saqueo que han tenido, que está detrás de esa curva y que yo creo que es muy importante, ha tenido un efecto que es del que hablaba Raúl, que es el efecto espejismo. Si nos damos cuenta, no solo la Unión Europea ahora va a obligar a España a tener que aplicar un ajuste de 15.000 millones, ajuste que no va a venir por recorte de gasto, aunque es por donde debería venir, va a venir por más impuestos a los ciudadanos. Entonces, debido a la inflación que nos empobrece y que la hemos amortiguado todos los españoles y las empresas en una medida muy alta, porque si nosotros, Carlos, hemos tenido que soportar, sobre todo el año pasado, inflaciones por encima del 11% y tenemos que soportar inflaciones subyacentes en el entorno del 6%, la industria se ha tirado 2 años soportando inflaciones del cerca del 50%. La inflación que sufre la industria durante el año antes de que empezara aquí en el IPC general a notarse, ya estaba soportando una inflación del 50%. Bueno, esa inflación lo que ha hecho ha sido elevar el espejismo y parecer que no nos estamos endeudando, parecer que el Producto Interior Bruto sigue subiendo por arte de magia. ¿Y quién estaba haciendo el ajuste? Constantemente el bolsillo del ciudadano. Nos hemos empobrecido, nos hemos convertido en la mano de obra más barata de la Unión Europea, lo que ha permitido a muchas empresas continuar trabajando y continuar compitiendo, aunque en menor medida, pero no han tenido que obligarse a cerrar, y ese espejismo tiene un problema fundamental, que es que ya no queda nada. El ahorro se ha ido, el espejismo se agota y en una nueva legislatura
ya no va a haber por dónde taparlo. Y eso va a seguir hacia abajo y los ciudadanos van a seguir sin poder pagar ya las hipotecas con las nuevas subidas de tipos, con las nuevas subidas en los consumos, con la inflación en la cesta de la compra, a ver... y una vez se ha agotado el ahorro, a ver quién Raúl, el 1 de enero del próximo año entra ya la disciplina, o vuelve la disciplina supuestamente férrea, que también sobre esto podríamos hablar mucho, pero bueno, la disciplina dura de control del déficit por parte de la UE. Nos van a decir que tenemos que empezar a bajar el gasto sí o sí, o a subir los ingresos, que a mí es la parte que me da pánico. De todos los socios de gobierno no va a haber ni uno que tenga dudas entre esto. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Estrujar más el cuello de la gallina fiscal o tenemos que bajar los gastos? Pues yo me temo una sangría de golpes fiscales de muchísimo cuidado. Creo que es evidente que cualquiera que analice la economía sin prejuicios sectarios o ideológicos sabe que en una situación como la que está la economía española, con una deuda que ya supera mucho el 100% del PIB y con un déficit crónico estructural en torno al 4%, no puedes todavía pretender castigar más a los ciudadanos y a las empresas. Hay que hacer un ajuste de gasto muy fuerte y desde luego este gobierno no lo va a hacer. Yo no sé la manera que van a tener de esquivarlo, si a través de negociaciones con la Unión Europea, pero lo que está claro es que para mantener el gobierno que quiere Sánchez no puede bajar el gasto porque todos los socios que necesita, los comunistas de Sumar, etcétera, por una cuestión puramente ideológica y también para mantener toda esa red de gente que tienen que mantener, y luego porque los nacionalistas ya sabemos en España cómo funciona esto, el apoyo es a cambio de privilegios que se traducen en dinero, dinero y dinero. En esas condiciones no sé, este gobierno no tiene la capacidad de reducir el gasto. Por lo tanto, sí que el papel de la Unión Europea va a ser muy importante en un sentido también de lo que pueda durar la legislatura, porque claro, Sánchez ha visto que esto de adelantar elecciones o convocar cuando menos se espera le ha ido bien y podría también recurrir a esta jugada. Lo puede hacer por motivos políticos, porque va a tener unos apoyos muy inestables, como un tipo como Puigdemont y tal, que es imprevisible, pero también si la situación económica se complica mucho, pues para volver a legitimarse. Entonces, lo que hay es incertidumbre, que en economía, y si tú quieres atraer inversión, hay incertidumbre y la seguridad jurídica está totalmente por los suelos. Y luego un detalle yo creo que importante adicional a tener en cuenta, sobre todo para aquellos que sin bola de cristal intentan averiguar cómo va a ir el país. Resulta que se va a apoyar el señor Sánchez muy probablemente en una señora que es Yolanda Díaz y en un partido que es Sumar, que entre otras marcianadas, perdón por la expresión, lleva en su programa que quiere darle una herencia a todo el mundo directamente de 20.000 euros. Que quiere reducir, ¿qué van a hacer con ese tipo de cosas? Que van a reducir, que quieren reducir la jornada laboral a 4 días de semana. El mercado laboral es terrorífico. Claro, que encima es el problema que tiene España, ya que ahora nos quieren vender que el 8% es pleno empleo, en unos meses será el 10%, y luego el 14%. Según nos vayamos acercando, según sus cifras, claro, porque luego están los fijos discontinuos y tal. Pero ya veréis cómo nos van a decir que el 10%... Y las reformas que plantea Sumar en el mercado laboral son terribles. Es ya, vamos, jornada de 4 días, despidos a la carta. Todo. O sea, que la indemnización del despido no dependa de los años trabajados, sino de tus condiciones previas a tener un trabajo. Quiero decir, si eres mujer negra y madre soltera, pues imposibles tienes una de indemnización, y si eres un hombre blanco joven, una cosa disparatada, que es ya justo lo que necesita el mercado laboral español. Pero algo de todo eso van a tener que meter. Algo, o sea, yo no sé cuánto, pero lo que no puedes hacer, lo que no puedes hacer es presentarte a las próximas elecciones sin haber cumplido nada. Por lo tanto, no sé cuál nos va a caer. Si la de 30 subidas de impuestos más, la de que haya colectivos que sean imposibles de despedir, con lo cual, evidentemente, el empresario no querrá contratar ni a uno de esos, y cuando vaya a despedir, despedirá a todos del resto. O sea, vaya una solución. Pero de momento le hice una cosa muy pequeña. Sí. En el plano teórico ellos siempre tienen el comodín de el impuesto a los ricos. Eso siempre lo va a financiar todo, pero eso luego hay que hacerlo realidad. Y sabemos que cuando buscas ese tipo de impuestos lo que haces es que los ricos es fuga de capitales. Claro. No va a aumentar la recaudación así. Pero de momento, a nivel retórico y discurso, ya os garantizo que todo, cuando se empieza a hablar de ajustes, toda la solución que se va a plantear es un impuesto a los ricos, un impuesto a las fortunas. Pues es que la ecuación es perversa. O sea, si por un lado están pidiendo
que se recorte, que se alcance el equilibrio presupuestario. Es que siempre hablamos de recorte de gasto por parte de la Unión Europea, lo que piden es el equilibrio presupuestario. Y tienes un que empieces a acercar gastos a ingresos, que es lo cual se puede conseguir bajando gastos o subiendo los hachazos fiscales. Exacto, y lo único que tienes son promesas de más y más y más gasto y de mayores problemas en la estructura productiva que te hace que no te venga inversión y que te vayan o sea, porque claro, si aquí llega una inversión tremenda y de repente Tesla te instala aquí 4 fábricas, se instala Google, se instala Apple y te trae aquí todo el mundo, lo que pasó en Irlanda, por cierto, pues aquí la recaudación fiscal sube muchísimo, no hace falta recortar nada. Pero es que no solo se van a empezar a ir, sino que las necesidades de gasto son enormes, con lo cual, para el equilibrio presupuestario, ¿por dónde va a llegar la cosa? Sí, por los hachazos fiscales. Dejadme que veamos a Nadia Calviño, porque ella lo ve todo de maravilla, y nada, ya que estamos cerrando el programa, os pregunto sin más si os creéis esto o pensáis que viene una etapa muy dura. El mercado de trabajo y la economía española mantienen un fuerte dinamismo que nos está permitiendo reducir el desempleo, mejorar las condiciones de contratación, con un beneficio muy especial para mujeres y jóvenes. Noticias positivas del mercado de trabajo que se unen a las noticias positivas que hemos tenido con respecto a la inflación. De verdad que entre el mensaje y la locución me estaba recordando el nodo, lo digo literalmente, ¿eh? Sí, sí. O sea, amén de por las mentiras, claro. Mira, una de las trampas que siempre lo sacas tú a colación y que yo me he preocupado mirarlo en el último informe de la EPA que ha publicado el INE es el número de horas trabajadas por los ocupados. Resulta que solo en 2022, en todo 2022, hubo más de 2.600.000 personas en España ocupadas que no trabajaron ninguna hora en todo el año. Todo el año. Eso ¿Cómo los llamamos? ¿Ocupados fijos relajados o cómo los llamamos? Estos son ocupados, no sé, son preocupados. Se llaman parados, en mi pueblo se llaman parados, sí, de toda la santa vida. Pues eso es lo que tenemos. Tenemos mucho maquillaje, mucho espejismo, mucho atrecho en el tema económico para que no tengamos una sensación de crisis galopante y vendrá el susto. Raúl, ¿época dura? Pues sí, si Puigdemont no lo impide, y yo tengo muy pocas esperanzas, y si no hay una repetición electoral y un cambio de gobierno, viene una época durísima. Si hubiese un cambio de gobierno, el hecho de que, a pesar de las políticas económicas de estos 5 últimos años, la economía española, es verdad que hay cosas buenas, ha resistido, era una oportunidad, ahora era un buen momento para hacer esos ajustes y podrían venir unos años buenos y de prosperidad, pero desde luego con esta gente en el gobierno hay que prepararse para lo peor, sobre todo las clases medias y trabajadoras que luego se les llena la boca de defenderles y tal, y son siempre los paganinis de todo. Las rentas entre 50 a 80.000 euros, que se preparen, porque que vienen curvas van a freír. Y leñazos fiscales. Y de ahí para abajo que se preocupen el doble. Sí, sí, también. Sí, bueno, señores. Bueno, ahí hay poco margen ya, pero... Hasta aquí hemos llegado. Les dejamos que descansen un poquillo. Ya saben, en las siguientes entregas les seguiremos describiendo qué es lo que está pasando y hasta entonces pues a levantar España, que no nos queda otra.